Hola, hola compañeros y compañeras de Derecho, ya estamos aquí nuevamente para continuar con nuestra clase de Derecho Civil en lo relacionado con lo que viene siendo el patrimonio. Ya en clase anterior y en clases anteriores hemos visto lo que es el patrimonio, que usted y yo, las personas, pues poco a poco, a través del tiempo, vamos haciendo nuestras cosas. Poco a poco vamos adquiriendo un pequeño patrimonio o un gran patrimonio, conformado pues por una gran cantidad de cosas, como son coche, casa, todo lo que son los enseres, o lo que viene siendo los aparatos electrodomésticos y demás cosas que necesitan en la casa. Adquirimos computadoras, adquirimos quizás joyas, relojes y cosas por el estilo. Y todo eso viene siendo nuestro patrimonio. De igual manera podemos adquirir algún terreno, alguna finca o alguna propiedad rural en la cual también pues tenemos ahí áreas de descanso o cosas por el estilo. Si tenemos, podemos adquirir una copropiedad así con otra persona para que podamos disponer de algunas cabañas en algunas playas, en algunos lugares, donde podamos compartir un tiempo él, un tiempo nosotros, y de esta manera poder tener lo que viene siendo la copropiedad. De igual manera puede ser que a lo mejor tengamos la posesión de lo que viene siendo un bien, un terreno, una casa, pero tenemos nada más la posesión y no tenemos lo que viene siendo la famosa propiedad. Bajo esta perspectiva, compañeros, estamos analizando y vamos a entrar de lleno a lo que viene siendo todo relacionado con la propiedad, la posesión, con lo que viene siendo nuestro patrimonio. Que mal que bien, bien que mal, pues está conformado, vuelvo a repetir, por varias cosas, que a través del tiempo vamos integrando, vamos conformando, y con eso, pues con el tiempo ya tenemos ahí parte de nuestro patrimonio. Pero no se nos olvide que el patrimonio no solamente son los bienes, es decir, los objetos, las cosas, sino que también son los derechos y son las deudas y las obligaciones. Para tener una justa idea, una idea real de lo que es nuestro patrimonio, pues nosotros debemos de tomar en cuenta lo que hemos dicho en clase anterior, el elemento activo, lo positivo. Bienes, casas, coches, joyas, electrodomésticos, pantallas, equipos de cómputo, tecnología, etcétera. Sino también las deudas, las obligaciones que tenemos y que todos tenemos. Tener que estar pagando la renta si es que vivimos en un departamento. Tenemos que estar pagando los servicios como es la luz, el agua, etcétera. Tenemos que estar pagando otro tipo de actividades. Y la suma de esto, o mejor dicho, el hecho de la relación entre pasivo y activo, nos da lo que viene siendo nuestra situación financiera en caso de persona física. O bien nuestro estado financiero en caso de ser una persona moral. Por tanto, las personas, tanto usted como yo, con el tiempo vamos adquiriendo nuestras propiedades, nuestros objetos, nuestras cosas. Y el conjunto de esas cosas que vamos adquiriendo, esos bienes que vamos adquiriendo, pues constituye obviamente lo que vienen siendo los famosos patrimonio. Entonces, el hecho de que yo pueda disponer de mis cosas, de mis propiedades, y que yo solamente tengo este derecho, que yo soy el propietario o legítimo propietario, implica que el derecho entonces me reconozca esos derechos. Esos derechos que yo tengo sobre mis propiedades, sobre las cosas que he ido adquiriendo, que forman mi patrimonio, se conoce como los derechos reales, así solamente. El término correcto serían derechos subjetivos reales. Pero como somos muy dados a no decir las cosas completas o correctamente, pues nada más le llamamos los derechos reales. Sí, los derechos que versan sobre los objetos, sobre los bienes, sobre las propiedades. Porque en el momento en que uno adquiere un bien, de ese momento yo tengo un derecho real sobre él. ¿Cuál es el derecho de disponer libremente de ese coche, de esa casa? Porque soy el legítimo propietario. Como consecuencia, esto me legitima o me da legitimación para que yo pueda disponer y hacer con las propiedades lo que yo quiera. Claro, hablamos dentro de los términos correctos, dentro de los términos válidos, dentro de los términos jurídicos. De esta manera vamos a recordar que los derechos reales o derechos objetivos reales forman parte de la gran cantidad de derechos que las personas y yo tenemos. No son los únicos, pero para efectos de nuestro curso son los que vamos a ver y hacer énfasis en los derechos reales. Lo cual no nos impide o no es obstáculo para que recordemos toda la cantidad de derechos que el derecho de la redundancia o que la ley nos reconoce como sujetos, como personas que somos sujetos de derechos, así como también sujetos de obligaciones. Y esos derechos que usted y yo tenemos sobre nuestros bienes, sobre nuestras propiedades, constituyen nuestro patrimonio, que nos permite disponer de ellos con lo que querramos. A eso llaman los derechos reales. Es decir, el poder que tiene la persona
sobre sus mercancías, sobre sus propiedades, sobre sus bienes, sobre sus objetos. Pero los derechos reales, para que nos quede más clarito, forman parte de toda la playa de derechos subjetivos que tienen las personas. Y para poderlos ubicar, porque hay una gran cantidad de derechos que tenemos las personas, vamos a desglosar una vez más qué son los derechos subjetivos. Exhortándote a que antes que pasemos al siguiente diapositiva y siguiente explicación, tengas mentalizados cuáles son estos derechos subjetivos. Son varios. Y después de esos varios derivan otros y después derivan otros más. Si los tienes bien mentalizados, si en lo que estoy aquí platicando los vas recordando, pues te felicito. Porque ya estás aprendiendo derecho, estás adquiriendo conceptos del derecho y seguramente te van a ayudar mucho a futuro. Pero si por el momento ahorita no te acuerdas ni de qué estoy hablando, ni de qué es lo que estoy diciendo, entonces quiere decir que andamos mal, andamos mal. Porque esta parte, con motivo de que el derecho civil es muy amplio, ya le habíamos comentado alguna vez en derecho constitucional. Cuando hablamos de los derechos subjetivos públicos, derechos subjetivos civiles o personales, derechos subjetivos políticos, cuando explicamos la diferencia entre derechos humanos y garantías individuales. Y que aunque constitucionalmente o políticamente así hablamos de los derechos humanos y garantías individuales, desde el punto de vista civil, desde el punto de vista de carácter privado, el derecho, a su vez, los considera y los llama o los denomina derechos subjetivos públicos y derechos subjetivos políticos. ¿Sí? Y obviamente el derecho civil les denomina derechos subjetivos reales. Cuando nosotros en la práctica los manejamos así a secas como los derechos reales. Entonces, vayamos pues a ver qué son los derechos reales, en qué consisten, qué se puede hacer con estos derechos reales, pero vamos a enmarcar, vamos a contextualizar los derechos reales en cuanto a toda la cantidad de derechos que tenemos las personas, los llamados derechos subjetivos, compañeros. ¿Qué son los derechos subjetivos? No se nos olvide. Derechos subjetivos son los derechos, son las facultades o potestades que tienen las personas, usted y yo, para solicitar, para exigir, para reclamar, para pedir el cumplimiento de una obligación o el pago de una prestación. Así es. Pues ya tenemos derechos para reclamar, para exigir, para pedir. Derecho que tengo para reclamarle a mi deudor que me pague. Derecho que tiene el dueño o propietario, mejor dicho, el arrendador, para exigirle a su inquilino, a su arrendatario, pues que a ver cuándo la renta. O me paga la renta, o te vamos a lanzar. El derecho que tengo yo para poder exigir el cumplimiento de una obligación, el pago de una prestación. Acuérdate de lo que alguna vez te decía, a subjetivo, quítale lo que viene siendo la D, quítale la I y quítale la V. Quitas la D, le quitas la I y la V, ¿qué queda? Sujetos. Entonces, si vinculas sujetos con subjetivos, queda perfectamente vinculado. Ustedes como personas, como individuos, como seres humanos, tenemos derechos a nuestro favor sobre lo que son los bienes o las propiedades que forman parte de nuestro patrimonio. ¿Sí? Esos derechos que yo tengo sobre los bienes que me pertenecen se llaman derechos reales. Y los derechos reales forman parte de los derechos subjetivos en general. Que al ser tanto los derechos subjetivos, todo lo que hace el derecho civil es nos lo desglosa y nos clasifica. Derechos subjetivos públicos, derechos subjetivos políticos, derechos subjetivos civiles o penales, etcétera, etcétera. De esa manera, los derechos subjetivos, no se te olvide, son las facultades, las potestades que tienen los seres humanos o las personas, usted y yo, para poder solicitar, exigir, pedir, reclamar el cumplimiento de una obligación o bien el pago de una prestación. Es decir, la ley me faculta a mí, simple ciudadano, para que pueda exigir, pueda reclamar, pueda solicitar, por tanto, algo que tenga que ver con los bienes que presté o alguna cosa por el estilo. ¿Sí? De esa manera, como puedes ver, el derecho subjetivo se entiende como una potestad, como una especie de reclamación
que tenemos los seres humanos, usted y yo, para poder exigir y solicitar justicia, no para hacer valer la justicia. Entonces hablaríamos de la famosa venganza, donde te hacen algo y tú luego actúas de la misma manera y de la peor manera. No. Aquí hablamos que si en un momento determinado las personas están facultadas, autorizadas o que se ordenaron, pensemos en Aurrerá, en Constitución Mexicana, propaganda para que la repartan de una en una en los diversos departamentos o áreas donde viven las personas, pues te darás cuenta que esto sería más que imposible. Entonces, por eso tenemos los famosos derechos subjetivos, los derechos de los sujetos. ¿Cuáles son? Son los derechos de los sujetos, las facultades o potestades que tienen las personas para solicitar, exigir, pedir, reclamar el cumplimiento de una obligación o el pago de una prestación. De esta manera, usted y yo tenemos una gran cantidad, un gran cúmulo de derechos, de potestades, de facultades que la ley reconoce, la ley acepta y que la ley por tanto garantiza que realmente este derecho lo podamos hacer valer al 100%. Porque soy el dueño, el propietario y nadie más que solamente el dueño tienen el derecho, los derechos de disponer de todo cuanto conforma lo que viene siendo su patrimonio. Pensé que los derechos reales forman parte de derechos subjetivos y que los derechos subjetivos, como vemos en el presente cuadro sinóptico, son muchos, son amplios, son muy complejos. Hablamos en primera instancia de derechos subjetivos públicos, en plural. Pero acuérdate que dentro del derecho objetivo está el derecho público y el derecho privado. Entonces, para poderlo diferenciar, si hablo de un derecho subjetivo, un derecho objetivo o subjetivo, todo lo que voy a hacer es hacer alusión a derechos subjetivos públicos. ¿Sí? Después de derechos subjetivos públicos tenemos los derechos subjetivos políticos. Después de derechos subjetivos políticos tenemos los derechos subjetivos privados o civiles. En plural. Recuerda que el derecho subjetivo se divide en derecho público, en derecho privado y en derecho social. Entonces, para poder diferenciar cuándo es derecho público, cuándo es derecho privado y cuándo es derecho social, pues no hablamos en singular. Pero cuando hablamos del gran conjunto, de gran cantidad de derechos que tenemos usted y yo como ciudadanos, como personas, para exigirle a la autoridad el cumplimiento de ciertas disposiciones, entonces estamos hablando de derechos subjetivos políticos. Y tenemos los derechos subjetivos privados o civiles. Ahora, dentro de estos últimos derechos subjetivos privados o civiles, tenemos dos. Los derechos subjetivos personalísimos, así, destacando lo personalísimo, y los derechos subjetivos patrimoniales. Es decir, ya estamos ubicando dónde están los derechos que yo tengo como propietario, yo tengo como poseedor de un bien, de un objeto, de una casa, de una finca. El caso de los vacantes de los terrenos, porque alguien ahí lo dejó, porque la persona que era dueña de ese predio falleció y no tuvo hijos y muchas combinaciones. Entonces supone que alguien debe de ostentarse como el poseedor y seguramente como el famoso titular de los mismos. Los derechos subjetivos patrimoniales, como vemos en el cuadro sinóptico, a su vez comprenden dos: los derechos reales y los derechos de crédito, o también llamados derechos subjetivos reales y derechos subjetivos de crédito. Entonces, como puedes ver, todo este galimatías, todo este repaso que estamos haciendo, es para refrescar la gran cantidad de derechos que tenemos usted y yo, simplemente como personas, simplemente como clientes, proveedores, o si quiera, de este. Pero no podemos tan fácilmente disponer de esos bienes porque no está de ente acordado, sentenciado por la autoridad judicial, y así es. Entonces, jóvenes, estamos hablando de los derechos reales. Los derechos que ustedes tenemos sobre nuestros bienes, pocos o muchos, bonitos o feos, son nuestros, son de nuestra propiedad. Y solo yo, solo el dueño propietario es el que puede disponer libremente de los mismos. Pero nos damos con la finta y entonces digamos que a las personas solo la ley le conoce dos tipos de derechos, no, le conoce como 9 tipos de derechos. Tenemos en primera instancia los derechos subjetivos públicos, después los derechos subjetivos políticos,
hasta abajo tenemos derechos subjetivos privados o civiles. Ahora, dentro de este derecho subjetivo privado, tenemos los derechos subjetivos personalísimos, así remarcados, personalísimos, y lo que vienen siendo los derechos subjetivos patrimoniales. Y entre los derechos subjetivos patrimoniales, como puedes apreciar en el gráfico, están los derechos reales y los derechos de derechos, y los derechos subjetivos reales, derechos subjetivos de derechos. Entonces visualiza lo que viene siendo el derecho objetivo y cómo te lo estoy desglosando, tratando de explicarte, a través de algo que ya es un delito que ya se cometió, pero que la persona escapó, la persona salió, lo que sea. Los derechos subjetivos patrimoniales, reitero, son dos: los reales y los de crédito. Vamos a desglosar cada uno de estos derechos subjetivos para poder mejor entender lo que vienen siendo los derechos reales como parte del patrimonio que conforma lo que viene siendo nuestro activo. En primer lugar, ¿qué son los derechos subjetivos públicos? No se olvide, son los derechos básicos o fundamentales que todas, absolutamente todas las personas, todos los seres humanos, hombres, mujeres, niños, adultos, etcétera, tenemos, sin importar ninguna condición o circunstancia, y que la autoridad debe de mantener y respetar. Son los equivalentes a lo que en derecho constitucional y políticamente hablando conocemos como los derechos humanos. Cuando uno dice derechos humanos, son los derechos que tienen todos, absolutamente todos los seres humanos, sin importar su nacionalidad, su edad, su estado civil, su estado político, su edad, absolutamente nada. Eres un ser humano y por el simple hecho de ser humano, la ley y el derecho te concede que tienes que jugar los derechos humanos. ¿Qué son los derechos subjetivos públicos? Son los derechos básicos o fundamentales que todas, absolutamente todas las personas tienen o que pueden disponer, sin importar ninguna condición o circunstancia alguna, y que la autoridad, por tanto, debe de respetar. Derechos subjetivos públicos vienen siendo los equivalentes, los similares o los parecidos a lo que vienen siendo los derechos humanos. Pero como vamos a ver, hay otros derechos subjetivos que van a permitir diferenciarlos, y en consecuencia ya no hablamos de derechos subjetivos políticos, ya no hablamos de derechos subjetivos personalísimos, sino que los englobamos en total. Derechos subjetivos públicos son equivalentes a los derechos humanos en materia constitucional, en materia política. Los derechos subjetivos públicos tenemos los derechos subjetivos políticos. Los derechos subjetivos políticos de política, pues, son los que conocemos nosotros o que hemos conocido en derecho constitucional como las garantías individuales. Y entonces, en total, ¿cuáles son los derechos subjetivos políticos? Son los derechos básicos o fundamentales que solamente tienen, únicamente tienen los ciudadanos, es decir, los mayores de 18 años de un país. De tal manera que estos derechos los tienen aquellas personas que con motivos de actividades pues hicieron de un barco, se hicieron de alguna maquinaria, de algún equipo, y en consecuencia están echando a andar su propio negocio. Ellos objetivos políticos modelos son los que se otorgan solamente a un sector, a una parte, o sea, no se otorgan a toda la sociedad, sino solamente a una parte. ¿Quiénes son? Los ciudadanos y las personas mayores de 18 años. Consecuencia, los menores pues no pueden tener lo que viene siendo esas garantías individuales. Los extranjeros, porque ni son ciudadanos ni tampoco forman parte de nuestro país. Esos objetivos políticos son los equivalentes a lo que ustedes conocemos como las garantías individuales. En el tercer lugar, tenemos los llamados derechos subjetivos civiles o privados. ¿Cuáles son los derechos subjetivos civiles y privados? Pues su nombre casi está diciendo, los que tenemos las personas en nuestras relaciones de carácter privado, personal o íntimo. Usted y yo, cobras, tenemos relaciones privadas nada más, que solamente
son relaciones y problemas que se unen entre mi esposa y yo. Tenemos relaciones este, íntimas. Con la relación que tengo yo con mi esposa, que platicamos, que discutimos, nadie se debe meter, nadie se debe meter. Pues es un conflicto de dos. Los problemas que tenemos entre los padres y los hijos, que puede darse el caso. Entonces, esas relaciones privadas, son íntimas, son personales y nadie más debe de meterse. Entonces, esos hechos subjetivos civiles o privados son los que tenemos todos, a de todas las personas. En sus relaciones de carácter privado, de carácter personal o de carácter íntimo. La relación que guardo con mi esposo, con mis hijos, es una relación de carácter íntimo, de carácter privado. Los derechos subjetivos civiles o privados son los que los otorgan, los que los dan. De esta manera, como puedes ver, tenemos los subjetivos públicos, los subjetivos políticos y los subjetivos civiles. Los públicos son en frente a los derechos humanos y todas las personas, por el simple hecho de ser raza humana, especie humana, tienen esos derechos. En cambio, los derechos subjetivos civiles o privados son los que tenemos dentro de la sociedad, pero que son personales, privados, íntimos, entre las personas que están conviviendo o están llevando a cabo un negocio o algún trato. Ahora, lo que nos interesa de estos tres son justamente estos últimos, los llamados derechos subjetivos civiles o privados, que a su vez se dividen en dos. Los derechos subjetivos personalísimos y los derechos subjetivos, ¿sí?, patrimoniales. Y aquí es donde nos interesa también los derechos subjetivos. Los derechos subjetivos civiles o privados se dividen a su vez en dos: derechos subjetivos personales y derechos personalísimos. Y los derechos subjetivos, ¿sí?, patrimoniales. ¿Cuáles son los derechos subjetivos personales, o mejor dicho, personalísimos? De hecho, así se marca para hacer énfasis en eso de personalísimos. Son los derechos exclusivos o propios que solo la persona puede disponer y nadie más. Tú y yo tenemos derechos que nos facultan, que nos autorizan para comprar, para adquirir, etc. Entonces, esos derechos son los llamados personales, es decir, que solamente yo y únicamente yo puedo disponer de ellos. Nadie más puede disponer de ellos, porque así la ley lo marca, así la ley lo establece. ¿Cuáles son, por tanto, los derechos subjetivos personales o personalísimos? Los exclusivos, los propios, que todos y todos tenemos. Y que nadie, por tanto, puede inmiscuirse o vincularse a ellos porque son mis derechos. Son mis potestades, son mis facultades y me pertenecen solamente a mí. Un ejemplo de esto son el derecho a un nombre. Todos tenemos un nombre que nos identifica, que nos distingue dentro de la sociedad. Entonces, ese es un derecho personalísimo. Por eso hace énfasis en lo de personalísimo, para remarcar, para concientizar a las personas que los derechos personalísimos son los que tenemos todos nosotros en las relaciones privadas. Relaciones de carácter íntimo que mantenemos con demás integrantes de la sociedad, incluyendo obviamente los integrantes de nuestra familia. Además de derechos subjetivos personales o personalísimos, o de forma paralela a estos, están los derechos. Ahora sí, ya estamos diciendo propiamente nuestra materia. Obviamente patrimonial, esto se refiere del patrimonio, de las cosas, de los objetos, de los bienes que hemos adquirido: casa, coche, mobiliario, electrodomésticos, tecnológicos, etc. Entonces, ¿cuáles son los derechos subjetivos patrimoniales? Son los que tienen las personas y que son cuantificables en dinero. El que no es determinado nos podemos vender, nos podemos hacer de ellos, pero más o menos visualiza la cantidad que se haya cubierto pagar.
Derechos subjetivos patrimoniales son derechos que tienen las personas y que son cuantificables en dinero. Es decir, que tienen un valor, un precio. Los personalísimos no tienen un valor, un precio. Mi nombre, yo no lo puedo alquilar, lo puedo rentar o lo puedo traspasar a otra persona para que él se ostente como, en lo personal, como yo mismo, cuando no es así. En cambio, los patrimoniales, su característica principal es que son cuantificables en dinero. Si podemos establecer, bueno, ¿y cuánto por la casa, cuánto por el coche, cuánto por estos bienes? ¿Cuánto es lo que cobras si yo te lo puedo pagar para que yo me adquiera esa casa, ese coche que tú tienes? Esto por último, los hechos objetivos patrimoniales son hechos que tienen las personas cuantificables en dinero. Siempre y cuando sean cuantificables en dinero, pues solamente forman parte del patrimonio, ¿sí? Y no forman parte de otro tipo de situaciones. En los hechos subjetivos patrimoniales, no se olvide que tenemos dos compañeros. ¿Cuáles son los hechos subjetivos de crédito y los hechos subjetivos reales? Que en la práctica le llamamos simplemente derechos reales y derechos de crédito. Entonces, usted y yo tenemos derechos patrimoniales. ¿Por qué? Porque esos derechos que yo tenemos con patrimoniales se cuantifican en dinero. Soy dueño de una casa, de un coche, de una motocicleta, entonces le pongo un precio. Y una vez sobre el precio, entonces ya tenemos este tipo de derechos. Los primeros son los derechos subjetivos de crédito. ¿Cuáles son los derechos subjetivos de crédito? Son los derechos que tenemos o que tienen los sujetos sobre las demás personas. Para mandar, para ordenar, para pedir que nuestro nombre y representación se presenten y realicen algún trámite, algún permiso donde el titular del mismo no lo puede llevar a cabo. Entonces, nosotros tenemos derechos sobre las demás personas. Derechos para mandarlos, para ordenarlos. Ejemplo, el derecho que tienen los padres sobre los hijos. De educarlos, de prohibirles, inclusive de sancionarles dentro de ciertos límites. ¿Sí? Ya no estamos en etapas salvajes donde el papá, abusando pues del menor, pues lo golpeaba, lo insultaba y cosas por el estilo. Entonces los derechos subjetivos de crédito son derechos que tenemos los seres humanos, pero sobre nuestras cosas, sobre nuestras propiedades. Y en base a estos derechos subjetivos de crédito, yo puedo disponer libremente lo que viene siendo mis bienes o mis propiedades. Repetimos otra vez, derechos subjetivos de crédito son derechos que tienen los sujetos sobre las personas. De hecho que tienen los padres para mandar a sus hijos. De hecho que tiene la madre para pedirle a su hija o decirle a su hija que ella le ayude con el quehacer, con la comida, etcétera, etcétera. ¿Sí? Decían el derecho que yo tengo sobre otra persona. Para que dentro de las reglas normales, pues le pueda exigir a esa persona ciertas prestaciones, ciertos trámites, ciertos pagos que tenga que hacer. Y de esa manera poderlos cuantificar o poderlos establecer. A la par, o al mismo tiempo que los derechos subjetivos de crédito, vemos los que nos interesan, que forman parte de esta materia. ¿Cuáles son? Los derechos subjetivos reales. O a seca nada más los derechos reales. Son derechos que tienen las personas para disponer libremente de sus bienes y de sus propiedades. ¿Eh? Si yo compro una casa, compro un coche, por tanto adquiero un derecho subjetivo, real. ¿Por qué? Porque es un derecho que me pertenece como sujeto que soy. Pero como el bien sobre el cual se va uno a columpiar, el bien sobre el cual uno va a hacer pues este tipo de actitudes, ¿sí? Me permite que yo pueda hacer lo que quiera con ese estado. Reitero, nada más dentro de los parámetros o índices normales. Si quiero, reconstruyo la casa, tiro una habitación y hago otra. Aprovecho la zona de área verde que tiene para
hacer varias cosas más y hacer que la casa sea más bonita. Entonces tú y yo, desde el momento en que adquirimos un bien, una propiedad, un objeto, el derecho que yo tengo sobre esos bienes, pues es mi derecho y nadie puede oponerse, yo soy el legítimo propietario, el legítimo poseedor pensando en esta posibilidad. Son derechos que tienen las personas para disponer libremente de sus bienes, de sus propiedades. ¿Qué quieres hacer con tu casa? ¿La quieres rentar? ¿La quieres vender? ¿La quieres traspasar? ¿Con quién la vas a vender o a traspasar, lo que sea? ¿Con el gobierno? ¿A través de quién? ¿A través de la SEP? ¿Con las alcaldías o municipios para también saber cuál es su dichosa alcaldía? Entonces, esto es lo que nos permite tener los derechos reales. De momento que yo adquiero un suéter, adquiero una chamarra, adquiero una laptop, adquiero un celular, esos derechos, como yo los pagué, los adquirí, entonces son ahora el derecho que tengo sobre esos bienes. Esto es, puedo regalar el celular que compré, si quiero, lo puedo vender a un precio más alto, un precio más bajo de lo que me costó, y yo lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque yo tengo la potestad, por así decirlo, la facultad, para poder que las cosas queden subordinadas a lo que viene siendo el ser humano. Hechos objetivos reales o simplemente derechos reales son hechos que tienen las personas para disponer libremente de sus bienes o propiedades. Siendo tú el dueño de este terreno baldío, pues es algo que en consecuencia tú si quieres lo tienes y si no, no lo tienes. ¿Sí? Tú si quieres puedes hacer con la casa lo que quieras. Tan pronto te la dan, inmediatamente tú pones el anuncio de venta. Bueno, si la acabo de comprar, ¿cómo pongo el anuncio de venta? Bueno, porque tienes tus derechos subjetivos reales. Nada más por eso. Porque la ley me otorga ciertos derechos a través del cual yo puedo reclamar, solicitar a otra parte el contenido de una obligación o el pago de una prestación. Características de los derechos reales, que es donde vamos a ver. Vamos a ver cuáles son los derechos reales de propiedad y los derechos reales de uso, de goce y de disfrute. Primeramente, ahondar sobre estas características, las más elementales, ¿cuáles son? Que los derechos reales se refieren a los bienes o propiedades de la persona. Entiendo por un derecho real, es el hecho que tienes sobre tus bienes, sobre tus propiedades, sobre el coche que acabas de comprar, el hecho que tienes para hacer con el coche lo que tú quieras. Apenas sacas de agencia, ya lo estás colocando para que un chofer lo ande trabajando de allá para acá, hasta Iztapalapa, hasta Nezahualcóyotl, etc. Todos los derechos reales que se refieren a los bienes o propiedades de la persona, como lo hemos visto, forman parte de los derechos subjetivos, son parte de los derechos subjetivos. De manera más concreta, más específica, forman parte de lo que vienen siendo los derechos civiles o privados. Y dentro de los derechos subjetivos, en general, que son muchos, son amplios, son vastísimos. Y de forma específica, dentro de los derechos patrimoniales. ¿Sí? Ahí tenemos a los derechos reales. Por principio, los derechos reales, compañeros, forman parte de la gran cantidad de derechos subjetivos, derechos de los sujetos que tenemos. En segunda instancia, los derechos reales son los que se refieren a los derechos civiles, pertenecen a los derechos civiles o privados. Y bajo este mismo orden, los derechos reales, de forma específica, pertenecen o vienen siendo dentro de los famosos derechos patrimoniales. En fin, vamos analizando y desglosando algo que alguna vez en el derecho judicial llegamos a ver para poder diferenciar garantías individuales de los derechos humanos. Porque recuerda que, aunque todas las garantías individuales son derechos humanos, no podemos decir, por tanto, que los bienes que tienen otros no forman parte de lo que viene siendo su patrimonio. Los hechos reales forman parte de los hechos subjetivos. Concretamente, de forma específica, pertenecen a los llamados derechos civiles o privados.
y de forma específica se encuentran dentro de lo que vienen siendo los famosos derechos patrimoniales. Ve, compañeros, mentalizando, ve englobando en tu mente este tipo de conceptos. Velos teniendo ya en tu mente como algo que aprendes y no se te olvida. Para que de esta manera tú sepas defenderte sobre qué juicio está llevando, sobre qué tipo de delitos o de personas están llevando a cabo, y todo lo relacionado para poder en un teclado enfrascarte en un litigio con otra persona, otra parte que está igual que yo o peor que yo. ¿Qué más distingue a los derechos reales? Distingue que concretamente los derechos civiles o privados y de forma específica se encuentran dentro de los llamados derechos patrimoniales, es decir, que son cuantificables en dinero. Con esto, compañeros, estamos viendo cómo la propiedad, los bienes y las personas están íntimamente relacionadas. Mientras el bien o la propiedad que yo adquirí, pues pueden hacer con ella y disponer ya libremente todas las personas, mis hijos, etc., sobrinos o quien sea. Pero los derechos reales están conformados por otros derechos y que vamos desglosando y vamos precisando. En las siguientes clases ya vamos a hablar de en lo particular qué es la propiedad, qué es la posesión, qué es la copropiedad, es decir, ya conceptos solamente del derecho patrimonial y dentro de lo que vienen siendo los derechos reales. Vamos a ver también lo que en algunos casos se le conoce como la expropiación, que es cuando el gobierno puede disponer de nuestros bienes cuando hemos dejado de cumplir una cierta obligación y estamos atiborrados de teoría. ¿Sí? Pues jóvenes, con eso terminamos nuestra segunda clase de lo que es derecho civil y nos enganchamos unos 40 minutos más o menos, que diga, perdón, no 40, menos, unos segundos, para vernos en Zoom y ver qué es lo que has aprendido, ver qué es lo que has llevado todo lo que hemos comentado. Desde el principio de cuatrimestre dije que te iba a hacer un bosquejo, ya lo hice. Ahora ubica en qué parte del capitulado del temario nos encontramos, más o menos resolver este tipo de cuestiones. Estamos viendo los famosos derechos reales. Nosotros sabemos que hay derechos reales de propiedad, ¿sí? Los cuales, por tanto, son la posesión, la propiedad, la copropiedad y otro tipo de bienes. Pero también hay otros derechos reales donde difieren un poco en cuanto a su naturaleza. Pero bueno, ya hablaremos de eso la siguiente clase, unos cuantos segundos en Zoom, para comentar las tareas, para que veamos que ya viene próximo el examen. Nos vemos, jóvenes, unos cuantos segundos en lo que viene siendo